¿Por qué saltó el dólar en estas últimas horas y ayer cerró en 560? ¿Qué factores están haciendo que esto pase? ¿Estas restricciones que pone el gobierno consigue precisamente el efecto contrario? Sí, lamentablemente son distintos factores, pero uno de los factores principales es justamente esta suerte de esfuerzo del cepo a las importaciones, donde se han aplicado una serie de impuestos a todos los insumos y servicios, caso de los fletes, por ejemplo, donde se ha aumentado el valor de los niveles tributarios para ciertas importaciones, y obviamente esto empuja al dólar oficial. Cuando hablamos de dólar oficial hablamos del dólar contado con liquidación. Hoy prácticamente el 90% de las importaciones se realizan en un valor de un dólar legal, que es el dólar contado con liquidación. Es decir, las estructuras de costos de las empresas se hacen en base a este tipo de dólar, que es el único que se puede acceder, salvo que sean grandes compañías multinacionales que tengan casas matrices en el exterior y demás, o financiación del exterior, que son las menos, ¿no? Obviamente esa estructura de costos se hace en base a un dólar que ayer cerró a 569 pesos. Entonces, esto sumado, ¿cierto?, pero incertidumbre, producto del acuerdo con el fondo, que en realidad se pospuso 2 semanas. El fondo está esperando hasta después de las PASO para ver cómo sigue esto. Esto genera lógicamente una suerte de incertidumbre, sumado obviamente a la situación política de la Argentina, que afecta de manera directa a la economía, y ha generado esta levantada del dólar en el mes de julio, más en las últimas semanas, porque si bien en el mes de junio, el mes pasado, estuvo bastante quieto, y de hecho la inflación dio prácticamente un punto y un punto y medio por debajo de la inflación del mes de mayo. En este mes de julio obviamente vamos a esperar un rebote inflacionario que va a estar en torno entre el 7.4 y el 8%. Ah, la pucha, 8%, Miguel, es una barbaridad, porque encima dicen que agosto puede llegar a ser un poco más. Sí, en el mes de agosto, hubo una serie de incrementos, claro, en servicios, en tarifas, y de lo que es tarifa, lo que conocemos como tarifa regulada, ¿no? O los famosos precios pisados, como lo conocemos en economía, donde efectivamente va, sobre todo en el sector de servicios y en el sector de alimentos, ¿no? Que es más incide y lo más sensible. Ahí tenemos el caso de los aumentos de agosto, tenemos casi un 4% en luz y gas, en todo lo que telefonía 4.5%, el transporte está casi en un 6%, naftas casi en un 5%, el nivel de alquileres en torno a un 110% interanual, todo lo que es colegio prepago, colegios privados, prepaga, empleo doméstico, están todos por sobre los 8 puntos. Eso sí va a dar una incidencia muy fuerte en lo que va a ser la medición del mes de agosto. Miguel, ¿cómo puede impactar esta situación dentro de una campaña electoral y teniendo en cuenta que uno de los candidatos es precisamente el ministro de Economía? Bueno, son casos casi inéditos, ¿no?, que un ministro de Economía se postule, salvo en los casos recientes del presidente Macron en Francia o Ana Fernanda Henrique Cardoso en Uruguay, en Brasil, que se candidatearon siendo ministro de Economía en ejercicio, se candidatean a presidente. Lo que sí es su único caso de historia, creo que de la humanidad, que un ministro de Economía con un promedio del 120% de inflación interanual se candidatee a presidente y tenga relativas posibilidades de
ganar, pero sí de hacer un buen papel, tal vez ganar incluso, ¿no? ¿Por qué no? Es algo bastante incierto. Y dependemos mucho, como decíamos, de todo lo que son los organismos multilaterales de crédito. No nos olvidemos que los acuerdos con el fondo son siempre acuerdos en función de base de asientos contables para, como se suele decir, patear la pelota para adelante, ¿no? Y lo que se pretendía no se logró, es decir, se pretendía un acuerdo formal previo a las PASO, y el fondo lo propuso pospaso. Así que bueno. A ver, Miguel, discúlpame, a ver si entendí. Porque hace un par de días, una semanita, se anunció con bombos y platillos que había un acuerdo. Vos me decís, Miguel, que tal acuerdo no existe, sino que más bien el FMI dejó todo stand-by hasta después de las PASO. Sí, el FMI autorizó una suerte de waiver, que es que Argentina pague con sus propias reservas. De hecho se echó mano al swap con China, sí. Y aparte de un crédito del Grupo Andino, que es otro organismo multilateral de crédito, y anunciaron que sí, que iba a haber un acuerdo, pero bueno, en principio Argentina tenía que cumplir con esta obligación. A partir de ahí, este acuerdo se pospuso para después de las PASO. Así que en realidad lo que se ganó es tiempo, ¿no? Se ganó tiempo 2-3 semanas hasta después de las PASO. Ahí hay que empezar a negociar nuevamente y ver el panorama. Obviamente los acreedores, en este caso el fondo, haría lo que haría cualquier acreedor normal en cualquier situación. Esperar a ver qué pasa antes de generar un nuevo desembolso, que era lo que pedía la Argentina. Ayer leía un titular que decía en un medio nacional, hablaba de el Banco Central cortó una racha compradora que venía teniendo dólares y ayer tuvo que satisfacer la demanda bancaria y tuvo que girar a los bancos. ¿Esto qué significa en el lenguaje común para que la gente entienda? Que es la gente que quiere retirar dólares y las entidades bancarias necesitan y le piden al Banco Central, ¿es así? En parte sí, es justamente el mayor demanda de dólares, pero sobre todo los sectores importadores. Los niveles de importación de productos, no de productos terminados, estamos hablando de insumos que son los que activan la industria, ¿no? Insumos para poder fabricar tanto la industria automotriz, la industria electrónica, la industria alimenticia, y eso tenía una caída de un 75%. Esa caída del 75% de importaciones obviamente impacta en todo lo que son las cadenas de producción y impacta en la generación de oferta, en la generación de productos terminados, que en muchos casos se reexportan, pero en la gran mayoría de los casos se consumen también en la Argentina. Entonces genera una menor oferta, una menor cantidad de bienes disponibles para la gente, y al tener esta inflación tan alta, la gente lo primero que quiere hacer, usted, yo, cualquier drama de casa, cualquier persona, protegerse y sacarse los pesos de encima. Y recurre justamente a comprar, como no puede comprar dólares, compra bienes durables, ¿no? Que saben que va a aumentar un 10, un 8, un 15%. Algo que ya está programado. El dólar oficial tiene un incremento, o mejor dicho, hay una devaluación de la moneda de entre un 7 y un 8% mensual, que es uno de los temas que el Fondo Monetario también reclama, ¿no? El fondo está reclamando que se acelere ese proceso de devaluatorio para poder licuar el déficit fiscal que tiene la Argentina, ¿no? Claro, es como, Miguelito, es como que el gobierno nacional, sobre todo el candidato, está entre la espada y la pared, porque el Fondo Monetario le está diciendo esto que me dice usted: devalúen, devalúen, dejen de emitir, controlen la inflación, y nada de eso está pasando, ¿no? Exactamente, y dejar de emitir en un proceso electoral, obviamente es una medida de emergencia, la emisión, justamente para que la gente tenga otro ánimo y se puedan acordar paritarias, se puedan acordar bonos, el gobierno de un bono plus que seguramente va a dar para los trabajadores,
que ya de hecho lo anunciaron, y eso obviamente rinde con todo lo que está sugiriendo el fondo. Justamente al estar en un año electoral, el ministro de Economía se le hace doblemente complejo, ¿no? Este tema. Estamos en una situación muy, muy compleja, lo dicen todas las consultoras, todos los economistas. Nosotros del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, junto con 2 universidades nacionales, hacemos seguimiento prácticamente diario de la evolución tanto de precios como de valores de insumos, como los niveles de importación y exportación. Y bueno, justamente eso es lo que hoy está, como usted decía, poniendo entre la espada y la pared el ministro de Economía. Miguel, usted es el director del INDECOM, que es el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y además vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicio de la República Argentina. La pregunta es, ¿el argentino está comprando menos, está comprando lo estrictamente necesario? ¿Qué es lo que ustedes han podido relevar? Sí, ya venimos viéndolo desde el último año, en particular en el último semestre, donde la compra de cualquier persona, y creo que podemos ver alrededor de nuestra vida, nuestro entorno, que toda la gente está generando compras mucho más racionales, la compra es mucho más planificada, se compra lo justo y necesario. Como se suele decir, la gente está ajustando el cinturón en lo que es consumo. Y tratando a aquellos que pueden, no tienen capacidad de ahorro, que son los menos, ¿no? Estamos hablando de un 30% de toda la población, el 70% no lo puede hacer, es justamente tratar de refugiarse en bienes durables, tratar de refugiarse de refugiar sus pesos en algo que lo necesite, sepa que lo va a usar, caso de alimentos no perecederos, caso de indumentaria, distintos bienes durables, incluso alimentos, donde sacando esos pesos de encima, comprando con tarjetas de crédito o datando el pago, sabe que automáticamente está ganando entre 8, 10, 12 puntos. Y si a eso sumamos incertidumbre, bueno, potencialmente va a proteger mucho más sus pesos, su salario, su ingreso, ¿no? Por ahí uno lee en Twitter muchos economistas que hablan, o analistas que hablan de estoquearse. El tema, Miguel, que también para estoquearse hay que tener una plata importante. Si uno estoquearse, contamos a la gente, es comprar cosas que tienen vencimiento largo y acumular, no guardar por las dudas. Por ejemplo, papelería, papel higiénico, rollos de cocina. Ahora, no todo el mundo puede estoquearse. No, lógico, están aquellos que tienen capacidad de compra o que tienen herramientas de crédito, ¿no? Pero los sectores que tienen tarjeta de crédito, herramienta de crédito, hoy son sectores medios o trabajadores asalariados. No nos olvidemos que el trabajador asalariado formal, hoy en Argentina, 1 de cada 3 está en línea de pobreza, ¿no? 1 de cada 3 asalariados formales hoy es pobre, que no se ha dado nunca esto es un gran debate en la CGT también. Y por otro lado, la capacidad de compra interanual ha caído casi 26%. La inflación obviamente está por delante de los salarios más de 20 puntos. En promedio está entre 17 y 18 puntos, que es muy, muy alto. Y lógicamente, como usted decía, hoy capacidad de ahorro lo tiene el 30% de la población. Los sectores medios y medios aplicacionales, que solían ser los que tenían ese tipo de herramientas, o sea, hacia el ahorro de crédito y demás, hoy no lo tienen. Miguel, si tuvieras que darle un consejo a la gente de qué hacer ante un panorama que no es el primer economista que me lo dice, ¿no? Tengo un programa a la tarde donde hemos hablado con muchos economistas y todos hablan de una situación casi irreversible, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? ¿Ahorrar en dólares? ¿Guardarlo abajo del colchón? ¿Poner un plazo fijo? ¿Estoquearse? ¿Cuál sería el consejo? Bueno, a ver, es muy difícil, pero esto es lo que tenemos hace unos años, son películas que hemos visto sí. En otro momento en Argentina. Obviamente el tema de los bienes, los productos, los bienes de uso, es una muy buena manera de refugiarse y estar cubierto, ¿no?
aquellos que pueden acceder a dólares. Bueno, también la dolarización en estos momentos es un consejo que se suele dar. Lo que pasa son los menos, son aquellos que tienen ingreso en blanco, o que tienen una pyme, o que tienen la posibilidad de acceder a determinados tipos de dólar financiero, y dolarizar su cartera, no dolarizar su portfolio de inversiones. El caso de los plazos fijos, hoy las tasas son grandes, pero bueno, se suele aconsejar dolarizarlos, ya sean bonos, ya sean obligaciones negociables, ya sean distintas herramientas que están atados al dólar. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de un 30% de la población, y de ese 30% de la población en el mejor de los casos. Lo que sí vemos que prácticamente el 70% de la población, lamentablemente, está deteriorando su ingreso y no tiene esa posibilidad ni de ahorro, porque, como decíamos, 1 de cada 3 trabajadores en relación de dependencia está hoy en la línea de pobreza, hoy es pobre. Y en el caso de los trabajadores informales, eso prácticamente se duplica. Miguel, es muy complejo dar consejos, y los consejos que podemos dar son para una minoría que no digo que esté acomodada o que sea acomodada desde el punto de vista económico, pero está en una situación muy distinta a la mayoría de la población, ¿no? Evidentemente, acá hay que tomar medidas de fondo. No este gobierno, porque este gobierno ya prácticamente ha perdido ese poder político, pero medidas de fondo que obviamente eliminen o bajen el déficit fiscal, y gradualmente, que no va a ser en un año, seguramente en 2, si las cosas se hacen bien, empezar a estabilizar la economía. Miguel, muchísimas gracias por tenernos a esta hora. No, gracias a ustedes. Saludos a toda la mesa. Gracias, Miguel. Miguel Calvete, director del INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y además es vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicio de la República Argentina. Nos pintó un panorama bastante complicado, que no es ser agorero, Todos los economistas de todos los colores dicen lo mismo. Lo que viene es muy complicado. Pendiendo de un hilo prácticamente. Gane quien gane, A tomar medidas extremas inmediatas. Hoy, después de 20 años,